Señor quiere en esta mañana. Yo le decía desde el domingo, le decía al Espíritu Santo, ¿qué quieres que predique? Porque el domingo, cuando iba saliendo, el pastor me dijo, sé que vas a traer la palabra el domingo. Estaba con el pastor Juan Carlos y me dijo, ¿qué es que va a traer la palabra el domingo? Y desde el momento empecé, Espíritu Santo, ¿qué quieres que predique? Y cuando el Señor me da esta palabra, dice así, pero esto se ha hablado tanto en la iglesia. Y todavía anoche yo decía Espíritu Santo, pero cuando el pastor comienza a hablar y comienza a decir de lo que predicó mi hermano Germán, yo no le escuché, pero por lo que pudo hablar, yo deduje de lo que había predicado. Y le daba gracias al Señor por eso. Entonces, vamos a orar para que sea el Espíritu Santo, aunque se ha orado mucho, pero yo creo en el poder de la oración. Amén. Entonces, vamos a orar para colocarle esta palabra del Señor y que sea el Espíritu Santo hablándonos a todos los que estamos en este lugar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, le damos toda gloria, toda honra, toda adoración y alabanza, porque solo usted, mi Señor, es digno de que nos presentemos delante de su presencia. Señor, rendidos, con corazones sencillos, humillados, con corazones contritos delante de su presencia, Señor. En esta mañana seguimos dándole gracias porque nos ha permitido estar una vez más aquí en su casa de oración, Señor. Gracias le damos por este nuevo día que usted nos dio desde que abrimos nuestros ojos, Señor. Quizás unos más de madrugada que otros, pero gracias. Gracias, mi Dios de la gloria, porque en ese momento usted ha bendecido nuestras vidas con solamente estar vivos, Señor, porque cuántos quisieron despertar en esta mañana y no pudieron. Sí, Señor. Aún pusieron el despertador, mi Dios de la gloria, y aunque el despertador sonó, no pudieron levantarse. Pero usted, por su gracia, por su favor y su infinita misericordia, ha permitido que todos los que estamos aquí podamos despertar y estemos en este lugar. Y toda nuestra familia esté viva, Señor. Gracias. Gracias por cada familia aquí representada, mi Dios santo. Gracias, mi Dios, por cada hijo, por cada esposa, esposo, por nuestros padres, por los hermanos, por toda la familia. Gracias le damos. Le damos gracias, Señor, por su provisión. Señor, gracias porque usted es el que provee, Señor, nuestros alimentos, nuestra ropa, nuestro calzado. Gracias porque usted es quien provee, Señor, los trabajos, los negocios de mis hermanos aquí presentes, Señor. Gracias por toda su provisión, porque sé que usted es bueno y bueno en gran manera. Gracias, mi Dios de la gloria. Ahora, mi Dios, que usted nos ha permitido estar aquí, Señor. Espíritu Santo de Dios, le ruego, Espíritu Santo, que pase carbones encendidos en mis labios, para que no sea yo hablando, Espíritu Santo, que no sea palabra de mujer, sino que sea usted, Espíritu Santo, usando esta sierva, esta vasija, para que hable a través de su palabra, Señor, a su pueblo, a sus hijos que están aquí. Padre Santo, le pido, Señor, que esta palabra sea un refrigerio a nuestros corazones, a nuestros pensamientos, que el que llegó cansado, Señor, usted le hable a través de esta palabra y salga renovado, que el que llegó enfermo, usted traiga sanidad, que el que trajo algún problema, cargas, depresiones, tristeza, Señor, sea usted, Señor, restaurando a través de su palabra, porque su palabra es medicina, es vida, es alimento, Señor, a nuestro cuerpo, a nuestra alma, a todo nuestro espíritu, nuestro ser, Señor. Gracias le doy, Espíritu Santo, porque sé que usted está en este lugar. Espíritu Santo, le ruego que sea usted tratando con cada uno de los que estamos en este lugar y los que están viéndonos a través de esa plataforma. Que sea usted, Espíritu Santo, hablando en esta mañana, en el poderoso nombre de Jesús, para su gloria y su honra, Padre Santo. Gloria a Dios, démosle la gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Y yo esta enseñanza la titulé los dones espirituales y el fruto del Espíritu. Cuando el pastor decía que va a llegar mucha gente, yo lo creo. Yo no sé usted, pero cada vez que el pastor dice que va a llegar mucha gente, yo lo creo. Pero tenemos que ser una iglesia preparada para cuando llegue esa gente. Dicen que las herencias no se le entregan a los niños, porque los niños no pueden administrar una herencia. Imagínese usted un niño de 5 años que se le entrega una herencia de $10 millones. ¿Qué va a hacer ese niño con esa herencia? Nada, porque no sabe, ni siquiera tiene idea de qué es eso. Nada. Así mismo es. Si nosotros nos llega mucha gente y no estamos preparados
como cuerpo de Cristo para recibir, nada podemos hacer. Y como las personas llegan, así se van a ir. Para que la iglesia esté preparada, el Señor nos ha dotado de dones espirituales. Sí, Señor. Amén. Dones espirituales. Yo quiero, no sé si mi hermanito Germán puede colocar allí en la pantalla, 1 Corintios capítulo 12 a partir del 4 al 11. La iglesia tiene que estar preparada. Y aquí en nuestro manual de instrucción, aquí está todo, mis amados. Aquí está todo ese manual que necesitamos de instrucción para estar preparados para cuando venga eso. Pero es que yo no soy pastor, pastora. Así que prepárense ustedes los pastores. Somos el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12, a partir del 4. ¿Capítulo? 1 Corintios 12, versículo 4. Lo vamos a leer hasta el 11. ¿No puede colocarlo, mi hermano? Ya estoy aquí. Sí, ok. Mientras que... Y aquí en este manual, el Señor nos ha dejado instrucciones de cómo capacitarnos como cuerpo de Cristo. Y decía, pero usted podrá decir, quizás alguno diga, pero es que yo no soy pastor, yo no soy evangelista, yo no soy maestro. Mis hermanos, somos el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Y un cuerpo unido, ahí no se van a ver las falencias. ¿Por qué? Porque es como todo el cuerpo que tenemos. Imagínense usted, sin una mano, sin una pierna, sin un brazo, no puede funcionar bien. Así somos el cuerpo. Pero cuando estamos unidos como cuerpo, todo lo podemos. Amén. 1 Corintios capítulo 12. Si no lo leemos, si no... Sí, mejor leamos. Sí, vamos a leerlo. Sí, mientras ellos lo buscan, vamos a leer, mis amados hermanos, a partir del versículo 4. Y vamos a leer la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, bajo la dirección, unción del Espíritu Santo de Dios. Y leemos y dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le ha dado la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otros fe, por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades, por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Pero a todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Gloria a Dios. Padre, gracias por su palabra. Gracias, mi Dios, por esta palabra que nos ha entregado. Mis amados, pueden tomar asiento, mis queridas hermanas. A pesar de que los dones son un regalo divino, eso es lo que son los dones, un regalo divino. Sí, tenemos que saber cómo se reciben y para qué se reciben. Amén. Y la capacidad que da el Espíritu Santo para hacer lo que Dios pide. Amén. Existen variedad de dones, como acabamos de leer, ministerios y tareas en las cuales podemos servir como cuerpo de Cristo. Aleluya. Y a pesar de las posibles diferencias entre uno y otros, todos se originan y se mueven por un mismo espíritu, un mismo Señor y un mismo Dios. Amén. Ese Dios trino que nosotros
tenemos. El Espíritu Santo, mi querida iglesia, capacita al creyente. Es el Espíritu Santo quien nos capacita. Sí, Señor. Para el ministerio que nos ha entregado. Amén. Amén, gloria a Dios. Concediéndole a cada uno los dones para la edificación de la iglesia. Ahora, ¿quién es la iglesia? ¿Estas cuatro paredes? No. La iglesia somos nosotros. Entonces, el Espíritu Santo capacita al creyente para el ministerio, concediendo los dones para la edificación de la iglesia, que es usted y que somos yo. Es a nosotros como cuerpo de Cristo. Los dones manifiestos en nosotros, mis queridos hermanos, son un privilegio. Pero ¿sabe qué? Son un privilegio acompañado de algo, de responsabilidad. Responsabilidad. Y eso es lo que quizás a muchos pueblos no les gusta esa palabra. Responsabilidades. Gloria a Dios, hay mucho silencio. Por lo tanto, necesitamos como cuerpo entender que no son para nuestro enaltecimiento personal, ni para yo creerme que soy, como dicen en mi país, la octava maravilla. No, no es para nuestro enaltecimiento personal. Este no es el único problema, mis amados, lamentablemente, que muchas veces cuando recibimos este regalo divino, que son los dones espirituales que tiene la iglesia, sino que también hay otro. Muchas veces la iglesia somos cada uno de los que estamos aquí, los que nos están escuchando por las redes sociales. No tenemos ni idea, ignoramos qué significa cada don. Muchas veces lo ignoramos, la iglesia. A mí me han hecho preguntas, porque muchas veces se ignora qué significa cada don. Y hoy, quizás más que predicar, viene a enseñar. Y les digo que ese realmente es ese ministerio, el primero que el Señor me dio cuando llegué a sus pies, que es enseñar, que es el de maestra en la palabra. Por eso hoy yo le decía al Señor, Señor, esto quizás no sea una prédica, pero es una enseñanza. Y el Señor se mueve como Él quiere. Siempre lo digo. Y fíjense que se juntaron las prédicas sin darnos cuenta. Porque el Señor quiere capacitar a su iglesia. Amén. Para grandes cosas y para los que Señor. Amén. Ahora, vamos un momentito allí. Leímos el 12. Primera de Corintios 12. Pero ahí al ladito la hoja. Vaya ahí mismo al capítulo 11. Versículo 19. Ahí mismo lo tiene ahí al ladito. Si no cerró su Biblia, lo tiene allí al ladito. Amén. Y dice el 19. Porque es preciso que entre vosotros, ¿entre quiénes? Entre el cuerpo de Cristo, haya disensiones. Y quiero que se le quede esa palabra allí un momentico en su mente. Téngala allí. Disensiones. Para que se hagan manifiestos entre vosotros. ¿Entre quiénes? Entre vosotros. Los que son aprobados. Amén. Ahora yo quiero decirle qué significa la palabra disensiones. Y lo digo con toda responsabilidad porque esta prédica me la dio el Espíritu Santo. ¿Qué significa? Oposición o contrariedad de varias personas en los planes o propósitos. Contienda, riña, altercado, desacuerdo, discordia, disconformidad. Eso significa. Y dice el apóstol, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. O sea, haya oposición, contrariedad, desacuerdos. Amén. Para que se hagan manifiestos. Y yo quiero decirle también qué significa la palabra manifiesto. Y dice el diccionario de la Real Lengua Académica
que la palabra manifiesto significa, un manifiesto es una declaración escrita de las intenciones, motivos u opiniones del emisor, ya sea un individuo o un grupo. Y sigue diciendo el apóstol aquí, para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Y yo quiero decirle qué significa la palabra aprobados. Significa sujetarse, ¡ay santo!, a la comprobación para el propósito de recibir aprobación. Implica cumplir con las especificaciones indicadas. Mis amados, un obrero aprobado es uno que está sujeto. Y eso a los seres humanos no nos gusta sujetarnos. Mucho más cuando somos adultos. Que está sujeto a comprobarse y por cumplir con las normas para la aprobación del que la aprobó. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué significa esto, pastora? ¿Qué me quiere decir? Que si se te otorgó un don, mi amada iglesia, mi amado hermano, y no estás dispuesto o dispuesta, amén, a hablar del don, de los dones que se te han dado, estás en graves problemas. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora, allí cuando leímos en 1 Corintios 12, después el apóstol de que nos habla de que hay diversidad de dones, comienza a nombrarnos uno a uno, cada don. Y yo decía al comienzo que muchas veces la iglesia no sabía lo que significaban los dones. Gloria a Dios. Amén. Muchas veces pasa eso. Ahora, vamos a ver qué significa la palabra sabiduría, porque aquí el apóstol comienza a hablar, porque a este le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Y la palabra de sabiduría es una palabra sobrenatural de parte de Dios para circunstancias y necesidades específicas con el fin de brindar solución. La palabra de sabiduría es una expresión del conocimiento divino por medio del discurso, plática, exhortación, noticia, aviso, declaración, afirmación. Esto es una palabra de sabiduría. Y muchas veces no sabemos que tenemos ese don de sabiduría porque no sabemos qué significa. Y qué importante es el don de sabiduría para ser parte del cuerpo de Cristo. Amén. Yo le decía esta mañana a la hermana, hablando que el pastor decía de testimonio, hablaba con las hermanitas porque llegamos temprano al ayuno. Y le hablaba del grupo de ayuno de Daniel, donde hay más de 500 personas allí en ese grupo. Y yo les comentaba a ella que día a día a mí me llegan mensajes. Y para mí esto era nuevo y desde que comencé yo le decía al Espíritu Santo, dame palabra de sabiduría, porque cada día me llegan alrededor de 15, 10, 20 mensajes haciéndome unas preguntas, mujeres y hombres, cristianos. Y yo le decía a la hermana, y el Señor me ha tenido que capacitar. También le decía, y he tomado de no pasar mensajes de texto, sino contestar con voz, porque he entendido que cuando hablamos por mensaje, de repente yo le envío un mensaje a usted y usted lo lee a su manera, pero no como yo se lo quise decir a usted. Entonces, qué importante es una palabra de sabiduría, pero que usted escuche esa palabra para que sienta el tono de voz con que está yendo la palabra. Porque es cuando va a ser esa palabra de sabiduría lo que tiene que hacer el Espíritu Santo, o lo que el Espíritu Santo va a hacer a través de esa voz. Entonces eso es lo que significa cuando el apóstol nos habla aquí en primera de Corintios 12 de palabra de sabiduría. Ahora él sigue enumerando allí y luego habla de palabra de ciencia.
Ahora, ¿qué significa la palabra de ciencia? Significa que la palabra de ciencia imparte al creyente un conocimiento particular en el momento necesario. Y ese momento necesario solo lo sabe el Espíritu Santo. Y cuando usted está capacitado por el Espíritu Santo, es en ese momento que Él le va a dar. Yo no sé si a usted le ha pasado que usted de repente tiene una situación y de su boca salen cosas, palabras, y usted dice, wow, ¿de dónde salió eso? ¿Eso lo dije yo? Y se ríen, claro. Porque no fue usted, no fui yo quien lo dijo. Fue el Espíritu Santo a través de la palabra de ciencia, a través de la palabra de sabiduría, que le puso a usted para que usted hablara eso. Amén. Entonces, la palabra de ciencia imparte al creyente, fíjese, al creyente, un conocimiento particular en el momento necesario. Amén. Ahora el apóstol sigue hablando y ahora nos habla del don de fe. Y mucha gente dice, pero yo tendré fe. Y no sabemos muchas veces cómo es la fe. Pero la fe es un músculo. La fe es un músculo que tenemos que, así como vamos al gimnasio muchas veces, la fe hay que ejercitarla. Ahora, el don de fe es una confianza sobrenatural. Amén. Aleluya. No es una confianza de mí, no es una confianza de usted, es una sobrenatural. Esa confianza que solo el Espíritu Santo puede dar. Solamente el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Fe. Luego sigue enumerando y nos trae un don, que es el don de sanidad. Ahora, el don de sanidad, el Espíritu Santo decide mostrar su gracia a través de algunos hermanos, de algunas personas, sanando enfermedades físicas de otros. Amén. Amén. Ese don es un don que también tenemos que poner en práctica. Porque muchas personas, ¿cómo sé yo que tengo ese don de sanidad? ¿Cómo lo sabe mi hermano? ¿Cómo lo sabe mi hermano? Yendo al ruedo. Pero ¿y si yo impongo las manos y la persona no se sana? Es que tú no vas a imponer la mano porque no es tu mano quien va a sanar. Amén. Es el Espíritu Santo. Sí, Señor. Entonces tienes que ejercitarlo. Quizás la primera vez pones la mano, no pasa nada. Y tú sales todo entristecido porque no pasó nada. Pero el Espíritu Santo está probando nuestro corazón, porque quizás imponemos la mano la primera vez y salimos, wow, yo lo hice. Vas la segunda vez, quizás no pasa nada, no lo voy a volver a hacer más. Es mentira que yo tengo ese don de sanidad. Pero vas la tercera vez y pones las manos y sanas. Pero todo ese tiempo el Espíritu Santo viene trabajando nuestro carácter, porque el Señor no nos entrega nada sin antes no procesarnos. El Señor no nos puede entregar nada a nosotros los seres humanos sin antes no procesa nuestro carácter, nuestro corazón. Amén. Amén. Gloria a Dios. Porque nos puede hacer daño muchas veces si nos entrega antes. Sí, Señor. Luego sigue hablando, enumerando los dones y nos habla del don de profecía. Y les quiero decir que el don de profecía es un don espiritual que capacitan al cristiano para proclamar un mensaje trascendente de parte de Dios. No es un mensaje mío, no es un mensaje suyo, es un mensaje de parte de Dios. Y cuando hablamos del don de profecía no tiene nada que ver con lo profético. Porque Dios puede darle ese mensaje de profecía a una persona. Y yo en estos días le hablaba al pastor y le dije algo. Pastor, llegué un día aquí porque decía la hermanita, vamos a orar por el pastor porque él también necesita. Porque yo le decía ahora a la hermana y le decía, en estos días yo le preguntaba al Espíritu Santo, ¿y quién motiva al motivador? Y el Espíritu decía, tú tienes un motivador, que es el Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces, llegué cargada
con un problema que tenía. Y cuando por ahí como la mitad de ahí de la silla había una hermana que hoy no está, una hermanita que muchas veces, yo creo que quizás muchos no sabemos ni cómo se llama. Y esa mujer me abrazó y me dio una palabra de profecía de parte del Señor. Esa mujer sabía todo lo que yo le había dicho en la mañana al Señor en mi habitación. Y no es profeta, pero el Señor le dio una palabra de profecía que yo necesitaba. Y era impresionante cuando esa mujer me abrazó y me empezó a decir cada palabra que yo le había dicho al Señor en la madrugada. Aleluya. Entonces, ese don de profecía, que es espiritual, nos capacita a los cristianos para proclamar un mensaje trascendente de parte de Dios. Amén. Y sigue hablando el apóstol y luego nos dice de otro don, discernimiento de espíritu. Y el discernimiento de espíritu, ese don consiste en la capacidad que da el Espíritu Santo para discernir, alertar y prevenir al creyente sobre situaciones, ambientes, influencias, con toda certeza y sin lugar a equivocarse. ¿Sabe por qué sin lugar a equivocarse? Porque viene de parte del Espíritu Santo. Y Él no se equivoca. Amén. 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 Él no se equivoca. Luego sigue hablando y habla de diversos dones de lengua. Ya sabemos que los dones de lengua son lenguas que el Señor nos da que hablar. Si usted no tiene conocimiento de eso, váyase al libro de Hechos para no hacerlo largo, porque quiero entrar en materia, pero antes quería que supiéramos qué significaba cada don que aquí habla 1 Corintios 12. Amén. Y la interpretación de lenguas son personas que el Espíritu Santo capacita para que cuando escuche a una persona hablar en lengua, aunque ella no conozca esos idiomas que ese hermano pueda estar hablando, ella pueda interpretar, él puede interpretar lo que ese hermano está hablando. Amén. Y allí él termina de hablar de los dones espirituales. Pero me llama la atención, mis queridos hermanos, cómo termina el apóstol cuando termina de hablar de todos los dones espirituales. Y vamos allí al versículo 31, en el 12, pero en el 31, cómo termina hablando de los dones espirituales. Nos habla que anhelemos los mejores y todas estas cosas. Pero termina diciendo, procurad pues los dones mejores. Mas yo, y esto es lo que me gusta, mas yo muestro un camino aún más excelente. Y nos comienza a hablar de la preeminencia del amor. Amén. Y nos habla de esa preeminencia del amor, mostrándonos un camino excelente, mis amados. Que sin amor podemos tener todos los dones espirituales, pero de nada nos sirve si no tenemos amor. Amén. Gloria a Dios. Y quiero que ahora vayamos un momento al libro de Gálatas, mi hermanos y hermanas, capítulo 5, versículos 22 y 23. ¿Bien? Y fíjense que aquí comienzan a hablarnos del fruto, de los frutos del Espíritu. Amén. Y comienza, bueno, desde el 22 comienza a hablarnos del fruto del Espíritu, pero arriba, a partir del 21, comienza a hablarnos de lo contrario al fruto del Espíritu. Y comienza a decirnos que y me gusta, comienza, mire, con la palabra envidias. Comienza a decir envidias, homicidios, o sea, lo contrario del fruto del Espíritu. Borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
Y aquí comienza el fruto del Espíritu. Y dice, más el fruto del Espíritu. Y comienza a hablar. ¿Cuál es el primero? Amor. Sí, amén. Amor. Sí. Gozo. Gozo es alegría. No es ese cristiano que tiene la boca en la cara siempre como si comiera limón. Claro. Claro. Sino de ese fruto del Espíritu de gozo, alegre, contento, Amén. mostrando diferencia entre el mundo y los hijos de Dios. Amén. Gozo, paz, esa paz que sobrepasa todo Sí, entendimiento. amén. Necesitamos. Yo recuerdo, y si soy de las personas que se apagó, pastor, Sí, si vamos. soy de las personas que me gusta predicar con testimonio. Yo recuerdo hace mucho tiempo, en una época de mi vida que el Señor estaba procesándome. Yo creo que la mayoría de los que están aquí conocen mi testimonio de vida. Y el Señor me estaba procesando en ese momento. Y una vez mi hija tenía como 15 años, y mi hija se me queda mirando y me dice, mami, te veo como sales desesperada, pero cuando regresas traes una paz. Gloria a Dios. Santo Dios. Porque estábamos pasando un proceso tan grande, pero en mí había una paz tan grande que el Señor me enseñó que esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que el mundo no la puede dar, Amén. que solamente Él la puede dar. Amén. Entonces nos habla de paz, nos habla de paciencia. Amén. Gloria a Dios. Paciencia. Hay muchos cristianos que no tienen paciencia. Pero la paciencia es un fruto del Espíritu. Amén. Paciencia, benignidad, bondad. Hoy, corazones bondadosos. Fe, mansedumbre, templanza. Y dice, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gloria a Dios. Amén. No iba a leer el 25, pero lo voy a leer. Dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Cuando vivimos por el Espíritu, entonces cuando estos dones, estos frutos del Espíritu se van a manifestar. Fíjense que primero arriba Él nos comienza a hablar de lo contrario al fruto del Espíritu. Y comienza con esa palabra envidia. La iglesia, entre comillas, le llama celos ministeriales. Santo Dios. Pero es envidia. Esa es la palabra. Envidia. Y muchas veces los frutos no se manifiestan por esa pequeña palabra. Luego pudimos ver que nos sigue nombrando el fruto del Espíritu. Amén. Ahora, ¿qué es el fruto del Espíritu? Mis amados, el fruto del Espíritu es el resultado, escucha bien, es el resultado de la labor del Espíritu Santo en el creyente. Mediante su obra, el Espíritu guía a los creyentes a buscar la perfección para el bien común. Y nos enumera el grupo de 9 cualidades del fruto que ya acabamos de leer. Amén. Gloria a Dios. Vamos un momentito ahora, mis hermanitos hermanos, al libro de Juan capítulo 15. El Señor quiere una iglesia entrenada, capacitada, Sí. pero no solo con los dones espirituales, sino también que refleje el fruto del Espíritu, que es más importante. Porque quizás yo no pueda tener ningún don de eso, pero si tengo amor, cuando llega un hermanito por ahí y le doy un abrazo y le digo bienvenido con amor, puede hacer más que si yo tuviera los 9 dones espirituales. Que si yo hablara más que todo, el apóstol Pablo lo decía, yo hablo más que todos aquí, lengua. Pero luego termina hablándonos de la preeminencia del amor. Amén. Y el libro de Juan capítulo 15, vamos a leerlo del 1 al 9.
Y dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este llevará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogerán y los echarán en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es gloriado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Como el Padre me ha amado, y mire esto como termina aquí el Señor hablando. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Vuelve la palabra amor. Amén. La iglesia es necesario que se capacite y conozca, como acabamos de leer, los dones espirituales que habla 1 Corintios 12. Pero más importante es llenarnos del fruto del Espíritu, porque eso muestra al creyente que ha ido allá en intimidad, porque esos frutos del Espíritu, usted y yo nos vamos a llenar cuando vayamos a intimidad en nuestra casa. Aquí en la casa de oración podemos aprender de esos dones espirituales, pero el fruto del Espíritu vamos a ser llenados en intimidad con Dios y con amor. Aleluya. Dice, y lo voy a volver a leer, como el Padre me ha amado, así también yo he amado. Permanecer en mi amor. Amén. Gloria a Dios. Sí, Señor. Gloria a Dios. Ya. Quiero ir a otro versículo bíblico, mi amado. Porque yo no sé usted, pero yo vengo de una iglesia donde teníamos, antes de comenzar el servicio, hacíamos una escuela dominical de enseñanza. Y yo de verdad, desde que estoy en Chile, había olvidado un poco eso, porque nosotros llegamos a casa que no es nuestra y tenemos que amoldarnos a donde llegamos. Amén. Entonces, pero eso lo hacíamos nosotros en nuestra iglesia, antes de ir al servicio, tener una enseñanza, una escuela dominical. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 22, 14. Y dice, bienaventurados. ¿Qué significa la palabra bienaventurado? Feliz. 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 Eso significa. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, para entrar por las puertas en la ciudad. Tenemos que entrar felices con los frutos del Espíritu. Amén. Y leímos que eran cuáles: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Amén. Dice, entra feliz, feliz, feliz los que lavan sus ropas. Gloria a Dios. Aleluya. Ya para terminar, vamos al libro de Mateo, capítulo 22, versículo 35. Y dice, y uno de ellos, a mí toda la vida me impactó y me encanta esta escritura bíblica que vamos a leer. Mateo 22, 35 al 40. Y dice, uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento, y el segundo es semejante.
Amarás a tu prójimo. ¿Qué dice? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Le voy a hacer una pregunta a mi amada iglesia. Amén, así es. Y no quiero que me la conteste. Quiero que se la conteste usted. La pregunta es: ¿realmente estás amando a tu prójimo como a ti mismo? Eso está bueno, eso está bueno. No me la conteste. No quiero- ¿Realmente estamos amando a tu prójimo como a ti mismo? Podemos ser una iglesia revestida de dones espirituales, pero si no hay amor, Sí, si no amamos, sí. dejamos de criticar. Amar es no criticar. Amar es levantar al que está caído. Amar es llevar una palabra. ¿Cuántas veces vemos que un hermano, que una hermana falta y decimos, no, pero esa no ha venido más porque quizás en qué anda? ¿Por qué no levantamos el teléfono y le preguntamos, mi amada, ¿tienes algún problema? Eso es amar a tu prójimo como a ti mismo. Eso es. Amén. Dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Gloria a Jesús. Vemos a una persona con una necesidad y nos damos la vuelta. ¿Estamos amando al prójimo como a ti mismo? ¿Cómo se ama usted? Dice que debemos amarnos. Porque ahora más todavía, porque ahora no somos criaturas de Dios, somos hijos, hijas de Dios. Hemos sido redimidos con la sangre del Cordero que fue inmolado y por esa sangre que se derramó en la cruz del Calvario. Somos el cuerpo de Cristo para llevar nuevas de salvación. Estamos llevando esas nuevas de salvación, amando al prójimo. No le voy a predicar porque es homosexual, no le voy a predicar porque es drogadicto. Santo Dios. Claro. Gloria a Dios. Amor. Exactamente. Amar al prójimo como a nosotros mismos. ¿Cómo me amo yo? Claro. ¿Cómo debo amar? Es quizás difícil entender mentalmente que yo pueda amar a alguien que no es familiar mío, que yo pueda amar a alguien que quizás está sucio, que quizás huele mal. Pero decía el pastor algo: cuando nosotros no estábamos sentados aquí ni yo predicando, nosotros también estábamos sucios en esa inmundicia. Quizás no estábamos sucios con la ropa, con los zapatos, porque nos bañábamos, pero teníamos esa suciedad del pecado también, que tiene ese que está tirado allí, que más que la suciedad física, es más la suciedad del pecado que él tiene. Ese no nos debe herir, porque nosotros también tenemos que reconocer ese olor. ¿Sabe por qué? Porque nosotros un día olimos a ese mismo olor, a ese pecado inmundo. No, pastora, yo nunca fui un drogadicto. No, yo tampoco. Pero amo, tengo que amar al drogadicto. Pastora, es que yo nunca estuve indigente. No, quizás no estuvimos, pero olíamos igual. Quizás olíamos peor, con nuestro orgullo, nuestra prepotencia, nuestra vanagloria, nuestra altivez, nuestro egoísmo, el chismear. Y chismeábamos por todo y quizás seguimos chismeando. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que nos manda el Señor. Eso es lo que es la unidad del Espíritu, la unidad de un cuerpo. Para que el Señor lo revista de todos esos dones para ser una iglesia capacitada. Mire, mi querido hermano, no necesitamos ser una iglesia de 10,000 miembros para que el Señor se mueva. El Señor se mueve en una iglesia con 5, con 7, con 10 o con 10,000. Sí, así Y es. muchas veces se mueve más en una iglesia pequeña. Claro. Yo lo he vivido. Muchas veces se mueve más en esa iglesia pequeña, pero ¿sabe cómo se va a mover el Espíritu Santo más allí? Cuando cada miembro, el pie, la mano, el ojo, la oreja, Sí, amén, amén, amén. se duelan. Cuando tengan misericordia y estén llenos de amor, de paz, de benignidad. Nos preocupemos por el que tiene algún problema. Claro.
Muchas veces nos sentamos cada domingo al lado de un hermano y no sabemos ni cómo se llama. Claro. No somos capaces de preguntarle por qué está triste. Amén. Esto es amar a nuestro prójimo como a uno mismo. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Y querida iglesia, yo sigo creyendo lo que el pastor dice. Amén, amén. Que el Señor está capacitando a este pueblo, a esta iglesia que somos cada uno. ¿Sabe para qué? Para con los brazos abiertos y con mucho amor esperar que pase por ahí. Y estamos en una zona donde lo más probable es que entre por ahí el indigente, la prostituta, el drogadicto. ¿Y cómo lo vamos a recibir? Es que me puede ensuciar el vestido que es blanco. ¿O lo vamos a recibir así? Tenemos que recibirlo con amor. Amén. Con amor. Yo le decía esta mañana a mi hermana, hablando allí cuando llegamos temprano, que yo vivo en un condominio hermosísimo, Sí, pero que de nada vale. sí. Un condominio que quizás económicamente la gente pueda estar bien, pero de nada vale. Pero ¿sabe qué? Yo le decía a ella, muchas veces me gustaría sentarme en el balcón de mi departamento y no lo hago, porque el olor a droga me droga a mí si me quedo sentada allí. Pero ¿sabe qué? Tenemos que predicar también a esa gente. El Señor me ha mostrado que hay que predicar a esa gente. Así es. Hay que predicar allí. No, ellos no tienen necesidad. No tendrán necesidad económica, pero necesidad espiritual muchísima. Quizás a ti te ha colocado, no sé en dónde te ha colocado. Ahí tiene el vecino. Yo tengo unos vecinos que son una bendición. Son homosexuales. Y tengo otras vecinas que son también. Pero hay que amar. Sí, eso es. No le voy a hablar porque me ensucio si le doy los buenos días al vecino. Amén. No. Esos dos hombres Amén. necesitan del Señor. Porque para Dios no hay nada imposible. Él puede hacer. Y anoche, voy a terminar con esto, le decía a mi hermanita que escuchaba una prédica de una pastora amiga, y ella en esa prédica que escuchaba decía: solo nuestro Dios puede llamar a una prostituta pastora, a un drogadicto salmista, a un ladrón evangelista. Y yo le decía a ella, y ella lo decía con propiedad, porque esa mujer fue prostituta y drogadicta, indigente. Entonces ella lo dice con propiedad. Pero hubo una mujer que un día la abrazó en medio de la inmundicia. Esa mujer hoy en día está en los brazos de papá. Pero esa mujer la abrazó. Y cuando esa mujer, ella misma dice que cuando ella sintió el abrazo de esa mujer, cuando ella estaba sucia, drogada, borracha y era una prostituta, ella fue liberada. Y muchos la conocemos, los que estamos en el grupo, porque la predica mucho en el grupo. Es la pastora Maribel Ramírez. Yo sé que ella no se va a poner brava porque tiene un testimonio hermosísimo. Y eso va a que contarlo. Y ella lo cuenta, tiene un testimonio tremendo. Entonces, ¿sabe qué? Ella encontró una persona que amó a su prójimo como a ella misma. Y la mujer que la abrazó era una odontóloga, profesora de la Universidad del Zulia. Cuando ser profesor de la Universidad del Zulia, los venezolanos están aquí, ¿me entienden? Era lo último. Y esa mujer la abrazó, pero se ganó esa alma que hoy le sirve al Señor. Eso es amar a tu prójimo como a ti mismo. Así que mi querida iglesia, mi querido hermano, comencemos a pedirle al Señor que nos enseñe a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No solamente amar al pastor, a la hermanita que viene linda, bella, olorosita, a la hermanita, no. Amar a todos como a nosotros mismos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor.
Gracias, mi Dios de la gloria, porque sé que en esta mañana, Señor, a través de esta palabra tú has tocado corazones, Señor. Solamente usted sabe, Señor, porque usted me mandó a predicar esta palabra, Señor, a enseñar esta palabra. Señor, en el nombre de Jesús le ruego que sea usted, Señor, tratando con cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor, y aún los que están por esa plataforma. Señor Espíritu Santo, que si en alguno de nosotros no hay ese amor genuino, ese amor que usted habla, de esa preeminencia del amor con que debemos amar, sea usted colocando en nuestros corazones ese amor como usted me lo enseñó a mí, Señor, porque usted conocía mi corazón y sabía que no era una persona que amaba. Pero usted me enseñó a amar, usted me enseñó a besar, a abrazar, Señor. Así también le ruego que como lo hizo conmigo, usted lo haga con cada uno de mis hermanos que están en este lugar. Que podamos abrazar al necesitado, al menesteroso. Señor, no importando, Señor, cómo vista, no importando cómo esté físicamente, sino que podamos amarlo, Señor, de acuerdo a lo que usted ha enseñado en su palabra, en el nombre de Jesús. Le damos gracias, le damos gloria, honra, Señor, en el nombre de Jesús. Toda la gloria, toda la honra es solo suya, mi Dios, en el poderoso nombre de Jesús. Démosle la gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Gloria al Señor. Denle otro aplauso al Señor. De todo esto que Dios. Misericordia que Dios puede usar nuestra vida y nos recuerda de dónde Dios lo sacó. Tome asiento, hermano. Cuando la pastora comentaba sobre esa pastora que la sacó de la prostitución, de la droga, de la calle, vino a mi corazón un recuerdo. Nosotros, cuando comenzamos el ministerio, estuvimos muchos años dando comida y los viernes y los sábados íbamos a hacer comidita a La Vega. En ese tiempo iba muy poca gente. Y ahí conocimos a una niña que se llama Paola. La única persona que la conoció acá en el grupo es la hermana Cecilia, de Antigua. Y Paolita, le dimos un tecito, un sándwich, y estaba tapada con cartón, se veía una bolita. Y yo siento en mi corazón el Espíritu Santo que hace estas cosas, no es que uno de pasarle mi tarjeta. Y la tarjeta sabía la dirección de la iglesia. Y en la semana llegó a la iglesia, estaba en Diagonal San Rafael. Llegó con 2 borrachitos. Y ella, igual bien, así, con su ropita bien viejita. Muchos hermanos que están ahora en la plataforma se van a acordar de Paola. Y yo me alegré, me acercó, me dijo, pastor, ¿se acuerda de mí? Yo no me acordaba de ella. Yo soy de La Vega, yo aquí ando con todos amiguitos, borrachitos, andando dos señores. Y ese día, ella me pidió que si podía cantar. Y en ese tiempo teníamos unos hermanos, que mi hermano, ¿cuánto se llama? El hermanito Gregorio, tú conociste, hermano, pero yo no lo voy a... Bueno, lo vamos a nombrar. El hermano Adolfo Año, uno que vende almohadas en la feria. El que vende almohadas. Ahora no, pero ahora no sé qué es lo que... No, pero él vendía almohadas, tú lo conoces. Tú lo conoces. Él tocaba, en ese tiempo era líder del coro y tocaba con su hija, tocaba el teclado y guitarra. La hija tocaba teclado y tocaba guitarra muy bien. Y como yo subí a esta hermanita que quería cantar, solamente quería cantar, después me acordé, claro, me acuerdo que yo te di, estaba tapadita con un cartón, drogadista, y le di la tarjeta y me mostró la tarjeta. Y quiso cantar, ya dije yo. Y cantó una alabanza que dejó, fue algo impresionante, hermano, cayó el poder de Dios, yo no podía parar de llorar. Y estos hermanos se me fueron de la iglesia porque yo subí, porque la hermana cantó una alabanza al Señor, se fueron. En el nombre de Dios, yo aquí a lo mejor lo están viendo ahí, y algo real, se fueron. No, pastor, esto no se hace eso, pastor, ¿cómo se le ocurre? Viene de esta mujer y usted lo hace cantar. No, le dije, va a cantar. Y se fueron, ok, váyanse nomás. Saben que después ya ganó festivales espirituales,
fue una gran mujer. Hace años atrás estuvo acá de nuevo, se casó con un carabinero, se fue fuera de Santiago, cambió su vida totalmente. Ella dormía esos autos viejos, por ahí vivió mucho tiempo en La Legua, pero era de aquí de donde vive la hermana Bernardita, por ahí vivía ella. Aquí no sé, no me recuerdo la población, pero Dios la transformó de una manera increíble. Imagínense, yo le hubiese dicho, no, tú no puedes cantar, ¿cómo? Si estoy aquí, estoy allá. Tremendo. Ellos perdieron, todavía están los familias muy bien. Gloria a Dios. Y la hermana está casada, tiene casa, está casada con un carabinero, cambió su vida, dejó la droga, todo. Ella vivía con un joven que se llamaba Juan, que murió con 2 hijos. Juan nunca quiso dejar la droga, ella se tuvo que apartar y hoy día está muy bendecida. ¿Se da cuenta lo que hace Dios? ¿Se da cuenta lo que hace Dios cuando nosotros miramos en menos de repente? No, esto no puede ser así. No. Gracias a Dios que yo jamás, nunca, a lo contrario, amo yo a todos los niños. Entonces yo me gustaba cuando